En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Una vez más estuvimos cerca, el Rayo cerca de traerse un punto del Bernabéu. No pudo ser, lo vamos a contar todo. Lo que pasó allí, por qué pasó, cómo lo vimos, lo vamos a contar en Enclave de Franja. Bienvenidos, buenas noches. Empieza el show. En clave de franja te espera ya. Noticias frescas te traerá. En Pasión por el Rayo Radio. Franja roja en el corazón. Pues sí, lo que pudo haber sido y finalmente no fue lo que intentó el equipo de Vallecas hasta el último instante de la prórroga, perdón, del añadido. Se añadieron minutos y minutos y es verdad que se perdieron minutos y minutos. Nada que no sepamos ya. Pero en el programa de esta noche no vamos a hablar solo de ese partido, de esa derrota del Rayo ante el Real Madrid. También vamos a tener otro contenido, un protagonista especial como es Wilfred Agbonabare, el mítico portero del Rayo Vallecano, Willy, que bueno, pues es protagonista de un documental de nuestros compañeros de Movistar. En la presentación hemos estado con algunos de los protagonistas que han pasado por allí y que han hablado para nosotros. Protagonista Willy, se lo merece. 11 años se cumplen ya de la muerte, de la desaparición del mítico portero del Rayo Vallecano. Descanse en paz y le vamos a recordar aquí. Los lunes en directo. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda, es un placer estar con todos vosotros en este enclave de franja número 20, el número 344 desde que empezamos hace ya 9 años en este lunes 2 de febrero, desde las 9 en punto de la noche. Ya sabéis que siempre digo que sé a qué hora empezamos, que suele ser a las 9 de la noche los lunes habitualmente, pero no tengo ni idea de cuándo vamos a terminar y esta noche tampoco. Además, en el programa de esta noche vamos a hablar con un viejo amigo de esta casa, con Fran Ocaña, que fue colaborador de este medio durante, yo diría que fueron un par de temporadas, una cosa así, que estuvo con nosotros narrando los partidos del filial, narrando los partidos del primer equipo, en las crónicas, absolutamente todo lo relacionado con Enclave de Franja y con Pasión por el Rayo Radio, pues él fue protagonista. Va a estar con nosotros porque ahora, bueno, pues tiene una nueva vida y está vinculado a medios relacionados con el Real Madrid y por tanto es el momento para hablar con él, para visitarle. ¿Qué os parece? Y por supuesto también Nacho Herrero, que no se nos olvide. Columna de opinión, resultados, etcétera, etcétera. Como siempre en Enclave de Franja. Vamos a arrancar.
Pues como decía en la presentación, el Rayo perdió 2-1 ante el Real Madrid en el Bernabéu. El gol definitivo del Madrid llegó tras un penalti en el minuto 98, lanzado por Mbappé, conseguido por Mbappé. El Real Madrid derrotaba al Rayo, como digo, en el descuento, generosísimo descuento, larguísimo descuento, de un partido en el que pasaron muchas cosas y que vamos a contar aquí. 2-1 para el Madrid, pero con la cabeza muy alta. Por cierto, el Rayo, sin lugar a dudas. Patesis y Pep Chavarría vieron tarjeta roja y no estarán ante el Oviedo el próximo fin de semana. Y de momento, a falta del Mallorca-Sevilla, que se tiene que disputar esta noche, el equipo sigue fuera de los puestos de descenso, de momento. Y como decía también en la presentación, hoy se ha presentado, valga la redundancia, un documental sobre Wilfred Bonaparte que será emitido por Movistar Plus, y hemos estado en el acto de presentación y tenemos algunos protagonistas que seguro que os va a gustar escuchar. Y en clave de otros equipos, el filial perdió ante el Coria, el juvenil tropezó empatando con el Badajoz en casa y el femenino nos dio la gran alegría del fin de semana saliendo del descenso tras su victoria 1-0 ante el Dinamo de Guadalajara. Enhorabuena para el Rayo femenino. Esto es En Clave de Franja, esto es Pasión por el Rayo Radio, así se escribe la historia de este programa todos los lunes a las 9. Vamos con el contenido de hoy. Hola, soy Natalia Pablos, exjugadora del Rayo Vallecano femenino y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En nuestra app puedes visitar la web Pasión por el Rayo. Puedes estar al tanto de las estadísticas de tu jugador favorito o escuchar Pasión por el Rayo Radio. Descárgatela, es gratis. Pasión por el Rayo app para Android, la mejor elección para vivir a fondo tu pasión por el Rayo. Pasión por el Rayo app, hazte con ella. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. Bueno, pues antes de meternos en harina, que luego vamos a ir con la mini crónica que hacemos siempre en este programa y a contar todo lo que sucedió en ese Real Madrid 2, Rayo Vallecano 1, con la victoria del Real Madrid, como decía yo, en la prórroga, que se me escapaba. Bueno, pues antes de eso, también os decía en la presentación que hoy vamos a hablar con un viejo amigo, con un buen amigo de esta casa, alguien que también hizo sus pinitos aquí durante un par de temporadas y que me hizo muchísima ilusión volver a saludar y volver a ver después de un montón de tiempo que no nos veíamos. Es el gran Fran Ocaña y le saludo ya. Fran, muy buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas noches. Muy bien. Encantado, la verdad, de volver a estar en la sintonía de Pasión por el Rayo. Bueno, me alegra infinito, ya lo sabes, y ya te lo dije ayer, el volver a verte, el volver a recordar todas esas cosas que tú y yo vivimos juntos en esta sintonía, en esta casa, en Pasión por el Rayo Radio, con esos partidos. Tú ahora vinculado a otras aventuras desde que saliste de aquí y con la Sociedad Deportiva Egea, si no me corriges, con medios vinculados al Real Madrid y con otros proyectos que has tenido entre manos durante todo este tiempo, y supongo que echando la vista atrás también con buenos recuerdos, ¿no?, de todo lo que pasamos tú y yo por aquí.
Hombre, ya te lo dije ayer y bueno, cada vez que tenemos oportunidad que charlamos siempre te lo digo, ¿no? La verdad que la experiencia fue, bueno, magnífica. Ya todo el mundo que le hablo de lo que es el Rayo, pues le hablo de pasión. O sea que el nombre del medio no puede ir mejor tirado. Sí, ya sabes que bueno, que fue y es porque, bueno, aunque ahora no sea un habitual y no colaboremos tanto, pero bueno, ya sabes que siempre la consideraré en mi casa. Vaya, Bueno, cuéntanos un poquito qué estás haciendo ahora. Te decía lo de la Sociedad Deportiva Egea y también vinculado a otros medios ahora relacionados con el Real Madrid y no con el Rayo Vallecano, que es otra historia, pero bueno, ahí haciendo tus pinitos, como decía, ¿no? Sí, bueno, estoy trabajando en varios medios de comunicación que están relacionados con la actualidad del Real Madrid, como dices, por eso nos pudimos ver ayer en el estadio, acreditados ambos, y bueno, muy contento, la verdad, por lo que supone, ¿no? Por la dimensión, porque la verdad que estoy muy bien cuidado, muy bien tratado, no estoy para nada mal, y luego pues con el fútbol de barro, como tú dices, de la Sociedad Deportiva Egea, que eso es el fútbol pasional y el auténtico que bueno, ya hemos tratado con el Rayo B, por ejemplo, en tercera, ahora ellos en segunda federación, y bueno, yo con el Egea, pues eso, ahora también viviendo la segunda federación, ya es la sexta temporada que estamos ahí en el departamento de comunicación y bueno, la noche y el día, ¿no? Por un lado, lo que es este fin de semana, sin ir más lejos, pues el sábado con el Egea en Pamplona, jugando en el campo de la Mutilvera, el sábado por la tarde, pues eso, espectacular, y el domingo en el Bernabéu. O sea, ¿no? La noche y el día, pero ya sabes que yo lo disfruto como un enano, el barro, o sea que encantado. Nos gusta muchísimo y lo vivimos juntos y lo recordamos muchas veces, todas aquellas andanzas con ese Rayo B y también con la Copa del Rey, pero bueno, pues hecha la presentación, porque quizá hay alguno de nuestros oyentes pues que no estuviera en aquella época y que dirá quién es Fran Ocaña, quién es este que de repente está aquí. Bueno, pues lo dicho, vinculado a medios relacionados ahora con la actualidad del Real Madrid, y nos viene pues como anillo al dedo para hablar de lo que sucedió ayer en el Bernabéu, que como bien dices, pues vivimos allí en directo, tanto tú como yo, y Rubén también con las fotos y demás, y un partido que no sé cómo lo viste tú desde tu perspectiva y lo que sucedió en ese Real Madrid 2 Rayo 1. Pues bueno, un poco la historia de la temporada en cuanto al Real Madrid se trata. Quiero decir, dejando de lado temas de prórroga, como has mencionado, y demás acciones, pues un equipo que no se encuentra ni en casa ni fuera, que bueno, dejando más dudas que certezas y haciendo, que se me entienda lo que voy a decir, pero haciendo grandes a equipos que en teoría los que debería someter en el Bernabéu. Hace 2 semanas ya pasó con el Levante, que ganó el Real Madrid 2-0, pero fue un partido pues pitadas de lado, pues fue un partido donde el Levante pues pudo dar la campanada. Ayer el Rayo, sin ir más lejos, con ese, no sé, fue con el 1-1, ¿no? La ocasión de Ratiu, creo recordar. Sí. Pues imagínate, si marca... Con la uña la paró el bueno de Courtois, Si la mete el lateral, pues estaríamos hablando ahora de otra película, quiero decir. Que el Madrid lo sacó, pues como he leído en varios medios y demás, pues... por individualidades, porque como equipo pues la verdad que no, que quitando el día del Mónaco, quitando ratitos del partido de Villarreal, por hablar de alguno de los últimos, pues no se está encontrando, y fruto de ello es que todo el mundo le está haciendo mucho daño, todos los equipos le están haciendo mucho daño, le tiene muestra la yugular y todos se lanzan como es lógico, y bueno, fue un partido dejando el resultado al lado, pues que vuelve a preocupar y muchísimo al madridismo, claro está. Y que ilusiona al rayismo, porque venía el Rayo con unos resultados malos, con partidos mejores, con partidos peores. Es verdad que contra Osasuna, que fue la última derrota 1-3, el equipo estaba con el 1-1 hasta los minutos finales buscando la victoria y al final se llevó la derrota, y ayer mostrando credenciales, porque jugar en el Bernabéu, por muy mal que esté el Madrid, por mucho que tenga la afición en contra, no es sencillo, y el Rayo lo hizo muy bien, sobre todo en la segunda parte.
Sí, sí, desde luego, vamos, que no es que no que no hay que quitarle Claro. ni una punta de, vamos, al Rayo no hay que quitarle nada de mérito porque, como tú dices, puede ser que el Madrid esté mal como equipo con los pitos, que la afición no obviamente muestre su preocupación, pero es que delante tienes a Vinicius, tienes a Mbappé, tienes a Jude Bellingham, que duró poco en el campo. Sí. Quiero decir, tienes a pues, de los mejores jugadores del mundo y en su estadio. O sea, por muy mal que estén, Yeah. Siempre te pueden hacer daño. Y el Rayo, bueno, no es que aguantase, es que pudo llevarse el partido como decimos con la acción esa de Ratiu, pero no solamente esa, es que hubo un par de acercamientos en la primera parte, también la de Álvaro, que sale rozando el palo desde dentro del área pequeña prácticamente. O sea, que hubo muy buenas acciones del Rayo y yo creo que desde la perspectiva del Rayo, como tú dices, partido para soñar, o sea, para coger confianza al menos, para ver que los malos resultados, pues bueno, pese a que ayer no se sumó, pues puede servir esto para tomar notas y ver lo que viene a partir de ahora, que es muy emocionante, tanto con Europa como con la Liga, que sirva para venirse arriba y seguir peleando, porque claro, la cosa en cuanto a la Liga está, no vamos a decir negra ni muchísimo menos, pero es preocupante. Sí, complicado, sí. Exactamente, el fantasma del descenso pues no deja de estar ahí, que con un partido 2 te alejas, pero también con un partido 2 caes, entonces bueno, supongo, espero y deseo también que lo de ayer pues pueda servir para que se venga arriba el equipo. Sí, porque bueno, tú lo viste, ¿no? Cómo juega este Rayo, aunque decía Arbeloa que contra el Madrid da la impresión que todos los equipos van a hacer el partido de su vida. Yo no sé si era por desconocimiento o simplemente por dar más valor a la victoria de ayer, pero el que diga eso de este Rayo, viendo cómo jugó, que juega siempre así, que siempre presiona alto, que siempre corre, que siempre domina balón, decir que parece que contra el Madrid han hecho el partido del siglo y luego los demás no tienen que hacer tanto para ganarle, es un poco así, ¿no? Sí, no, a ver, quitando que todos son distintos, pero es que desde la época de Paco Gémez el Rayo siempre ha sido, que se me entienda, un equipo suicida, en el sentido de que otra cosa no, pero ir a por el partido desde el minuto 1, seas el Real Madrid en el Bernabéu o seas el último de la Liga en Vallecas. O sea, ahí no discriminan a nadie. En todos los partidos hay partidos que están más acertados, hay partidos que menos, hay temporadas en las cuales salen mejor las cosas. Decía el otro día Íñigo, si no me equivoco, que goles como el del otro día de Víctor Muñoz, el año pasado se iban fuera y este año sí que entran. Pues bueno, la suerte también forma parte de este juego. Pero sí que es verdad que el Rayo, pues su seña de identidad de estos últimos años sobre todo es esa, es la de ser un equipo valiente, guerrero, peleón, y que siempre pone las cosas complicadas a todos, pero a todos. O sea, hemos visto rascar puntos en todos los estadios grandes. Y bueno, pues ayer en cuanto a puntos no pudo llevarse ninguno del Bernabéu, pero sí que es verdad que en cuanto a imagen, pues bueno, no sé si es el mejor partido del año, porque la verdad que este año no estoy pudiendo seguir mucho al Rayo, ya suficiente fútbol tengo. No, el mejor partido y además completo tampoco, porque fue más bien la segunda parte, aunque aguantaron la primera y tal, pero bueno, muy buen partido, sí. Por eso te digo que bueno, no sé los datos de cuanto a bueno, de posesión quizá por los últimos minutos quedó más difuminada, ¿no? Porque ahí sí que el Madrid tuvo más pelota y demás, pero sí que es verdad que hubo muchísimos momentos en los cuales el Rayo pues tuvo el control y bueno, y pudo poner en serios aprietos al Real Madrid. Lo decía Íñigo, que 11 contra 11 el Rayo había sido mejor, era su percepción, ¿verdad? Lo dijo varias veces, sí. Decías tú antes lo del tema que la suerte también es un factor a tener en cuenta en los partidos. Yo cuando Mbappé tiró ese balón al larguero, de verdad que miré a la compañera que tenía a mi lado y le dije, hoy el Rayo gana. De verdad, ¿eh? Sí, ¿por qué? Porque veníamos justo de la jugada anterior con lo de Ratiu y viendo cómo estaba jugando el Rayo, lo bien que estaba, ese rebote que en el medio del campo y al final se va Mbappé. Y cuando batalla dices, ¿dónde vas? Y cuando el balón da en el larguero, de verdad, me giré y dije, hoy el Rayo gana.
pero no contábamos con que hay otros factores también que también influyen. Sí, aquí o sea, influyen muchas cosas. Sí. Y precisamente lo que decimos, que la suerte también influye. Si la de Rakitic entra, el partido cambia, o si la de Mbappé entra, pues también el partido puede cambiar mucho. O sea que bueno, estuvo ahí con el 1-1 hasta el final. Al final se lo acabó llevando el Real Madrid desde el punto penalti, pero sí que es verdad que por volver a lo que estábamos mencionando, que la suerte obviamente pues ya te digo, no quiero tampoco aquí parecer nada ni tirarme el pisto, porque sí que es verdad que no estoy siguiendo al Rayo tanto como me gustaría, pero haciéndome eco de las palabras de Íñigo la semana pasada, pues bueno, sí es verdad lo del tema de la suerte, pues a ver si pueden cambiar un poquito las tornas. Ayer tuvo suerte con el larguero Mbappé, no tuvo suerte con el paradón de Courtois, una de cada, y bueno, a ver si el próximo partido, pues oye, la moneda sale cara y ya está ahí, pues se puede volver a la senda de la victoria cuanto antes, claro. Bueno, considero normal que con el lío que tenéis por ahí estéis más centrados en todo el juego que os da el Real Madrid y con todo lo que sucede, ¿no? Desde el cambio de entrenador y todo lo que ha pasado en el Real Madrid. Y bueno, pues en este programa tampoco vamos a hablar mucho del tema. Ahora vamos a escuchar las declaraciones del técnico de Arbeloa en 2 o 3 cortes que nos han parecido interesantes, y nada, simplemente era saludarte, saber un poco cómo habías vivido el partido. Por último, ya decirte que bueno, el ambiente no sé cómo lo viste tú, porque Arbeloa sí que dijo que el partido lo habían ganado gracias al apoyo del público. Bueno, no sé tú. Bueno, a ver, Arbeloa, el mensaje que traslada es, yo creo, entre comillas, el que tiene que trasladar por ser una persona pacificadora ahora mismo en el madridismo. Está claro que el día del Levante, pues el madridismo dijo basta. Fue al unísono, la pitada fue monumental, histórica, la han calificado incluso. Ayer contra el Rayo, pues sí que es verdad que sobre todo se centraron al principio del partido en Vinicius, luego con Bellingham también hubieron algunos pitos y demás. Ayer no, lo de ayer comparado con lo del día del Levante no fue nada, pese a que también hubo pitos. Sí. Entonces, bueno, el mensaje que traslada Arbeloa al fin y al cabo es el que tiene que trasladar, creo yo, el de ganarse al público, el intentar que todo el mundo pues vaya a una, que también lo ha dicho en más de una ocasión, en más de una rueda de prensa, que tanto los jugadores como el cuerpo técnico, como sobre todo la afición y el club, pues vayan todos a una, porque, bueno, pues eso, parece ahora mismo que hay mucha división, ¿no?, entre lo que es jugadores, afición y demás, y la faceta de Arbeloa, pues ahora mismo es ser ese pegamento para intentar, pues lo que queda de competición, tanto en Liga como en Champions, remar, como digo, todos a una, porque no hay más. Lo tiene complicado. Sí, lo tiene complicado. Por eso, tiene buena papeleta. Pero bueno, yo creo que ya lo sabía, cuando aceptó el cargo. Sí, así imagino. Oye, Frank, que muchísimas gracias por atender la llamada de esta, la que fue tu casa un día y en la que siempre puedes volver cuando quieras, y para estar aquí calentito, que por ahí fuera hace mucho frío, aunque y sobre todo que en esa casa tan grande uno no sé si se pierde un poco entre las estancias, entre las habitaciones, el salón, la cocina. Aquí ya sabes que todo lo tenemos muy a mano, ¿eh? Sí, eso sí que es verdad, que todo bien, y el calorcito siempre ha sido muy agradable, ya lo sabes. Un placer como siempre, muchísimas gracias, cuídate. Muchísimas gracias y muchísima suerte para la temporada para el Rayo, y para vosotros la pasión por el Rayo, que sigáis siempre al pie de cañón, que sois los mejores. Buenas noches. Gracias, un abrazo. Es jugador del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Un saludo. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio te acercamos a los protagonistas del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio buscamos tu complicidad. En Pasión por el Rayo Radio estamos a tu lado. Pasión por el Rayo Radio. Compartimos el Rayo contigo. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio.
Pues siempre es un placer saludar y hablar con viejos amigos de esta casa, parte de la historia de esta emisora y de este medio llamado Pasión por el Rayo Radio. Un placer hablar con Fran Ocaña, ahora en otras historias, ya digo, en esas casas tan grandes en las que uno se pierde, no sabe si ir para la derecha, para la izquierda, se tropieza con un montón de gente. Aquí estamos todos más recogiditos, más en el salón de casa, ¿verdad? Y tan a gusto. Aunque las cosas no nos salgan, aunque pase lo que pasó ayer, que ahora lo vamos a contar todo, y en la columna de opinión voy a ser un poco más cañero, voy a intentar explicar alguna cosilla. ¿Por qué? Porque en el partido de ayer ante el Madrid, pues todo empezaba con los madridistas teniendo más balón que el Rayo, pero con los dos equipos yo diría que faltos de mordiente ofensiva. El Rayo contenía, aguantaba, sabía que era cuestión de tiempo, esperar que el marcador fuese implacable con los jugadores del Madrid, que estaban recibiendo una sonora pitada, sobre todo algunos de ellos, y como decía ahora Fran, pues Vinicius, también Bellingham, aunque se lesionó, y también Hausen, pues los tres eran principalmente el foco de la ira del Bernabéu. El Madrid no llegaba, el Rayo lo intentaba también sin éxito, pero los de Arbeloa apenas necesitan, ya lo sabemos, un chispazo de alguna de sus estrellas para ponerse en ventaja. Así sucedió. Vinicius volvió loca a toda la defensa del Rayo, me voy por la izquierda, me voy por la derecha, me voy por el otro lado, y puso el balón en la escuadra de la portería de Batalla para hacer, sin mucho más merecimiento que esa gran jugada de Vinicius, para hacer el 1-0. El Madrid ganaba 1-0. Desde el gol, el Rayo acusó el golpe, estuvo noqueado durante buena parte del primer periodo, hasta que en el tramo final, antes del descanso, empezó a despertar, mejoró y tuvo más protagonismo con balón. Y nada más arrancar la segunda mitad, Álvaro dejaba de cabeza para que de frutos hiciera el empate a 1. El Rayo marcaba en el Bernabéu, el Rayo igualaba el partido y la bronca del estadio del Madrid se acentuaba con sus jugadores. Los vallecanos tomaron el mando, manejaron el balón y fueron mejores que un Madrid apático y sin calidad. Apático y sin calidad como grupo, como equipo. Los de Íñigo se sentían muy cómodos y pudieron dar un golpe sobre la mesa en la galopada que hablábamos ahora con Fran, la galopada de Ratiu desde su propio terreno de juego para plantarse ante Courtois, que se hizo enorme y que tapó el disparo del vallecano con el pie de arrastre. A continuación, Mbappé, tras una jugada con varios rechaces, superó la alocada salida de Batalla y terminó estrellando el balón en el larguero. A partir de ahí, todo lo que sucedió fue nefasto para el Rayo. Primero, Patesí será justamente expulsado por una dura entrada en el centro del campo. El Madrid, la verdad es que contra 10 intensificó sus ataques, pero estaba falto de ideas, falto de mordiente, falto de todo. Y así llegábamos al minuto 90 y a los 9 minutos de añadido, con el Rayo defendiéndose con todo y con el Madrid buscando a la desesperada una victoria que iba a terminar llegando cuando en el minuto 98 se señalaba un penalti tras un mal despeje de Mendy que terminó tocando a Brahim. Uno de esos penaltis que yo diría que todos sabemos que no se hubiera pitado en el área local, no se hubiera pitado en el área del Real Madrid, no tengo ninguna duda. Y uno de esos penaltis que Mbappé no desaprovecha. 2-1 y victoria para los blancos ante un Rayo que también perdía a Chavarría por doble amonestación tras empujar a un jugador del Madrid al intentar sacar de banda, ya con el partido prácticamente finiquitado. Otra bronca. En fin, dos jugadores expulsados en el Rayo, Patesí y Pep Chavarría. En definitiva, que al final lo de siempre, que ni haciendo las cosas bien se puede rascar nada en un sitio como el Bernabéu. Y en un sitio como el Bernabéu hablaban los protagonistas. Primero, el técnico del Real Madrid, al que vamos a escuchar decir lo siguiente. Este es Arbeloa después de la victoria de los suyos ante el Rayo por 2-1. No, yo creo que ha sido una victoria pues que los jugadores han puesto mucha energía, el alma. Ha sido una victoria que evidentemente hemos necesitado
de la ayuda del público y que sin ese empuje seguramente no habría llegado. Hemos hecho yo creo que méritos para haber marcado antes, pues con la ocasión de Kylian o la de Camavinga y bueno, pues yo satisfecho con el esfuerzo que han hecho al final los jugadores, con el empuje. Sé que no era un partido fácil y lo han sacado contra un rival muy complicado que ya nos lo puso muy difícil en la ida y que nos lo ha vuelto a poner. Para mí los jugadores han hecho un gran esfuerzo y me quedo con eso, ¿no? Con esa victoria que han hecho a base de trabajo, de esfuerzo, de evidentemente, pues como llevo diciendo aquí muchos días, tenemos muchísimas cosas que trabajar, es hora de trabajar, de mejorar. Seguro que con estas semanas que ahora mismo no tendremos partido entre semana, pues intentaremos que el equipo trabaje y vaya hacia donde queremos. Hemos visto, bueno, en muchas ocasiones situaciones que estamos trabajando y que queremos que se den con más continuidad y en esa línea vamos a ir, ¿no? Pero desde aquí yo creo que el esfuerzo de los jugadores ha sido muy grande, vuelvo a repetir, con la ayuda de su público y bueno, pues ha sido para mí una victoria de alma. Yo evidentemente pues respeto todas las opiniones y todas las visiones de lo que se ha visto hoy, pero he visto un público que al final nos ha llevado a la victoria, que nos ha apoyado cuando lo necesitábamos y que pues seguramente sin ellos igual no habría llegado a ese gol, ¿no? Y yo lo digo siempre, que los jugadores lo notan muchísimo, lo necesitan, son mejores cuando su público está con ello y hoy se ha vuelto a demostrar. Pues la expulsión sí que me ha parecido, el penalti no lo he visto, pero me han dicho en el banquillo que ha sido muy claro y 9 minutos pues igual tenían que haber sido uno más porque es verdad que bueno, pues nosotros lo sabemos, ¿no? Cuando vienen los equipos aquí y tienen ya no que vayan ganando, que no van perdiendo, pues cada vez que se saca de puerta es un minuto para sacar de puerta, entonces bueno, pues alguno más también podían haber dado. Hombre, y de alguno más seguro que podían haber dado hasta que pasara lo que terminó pasando, ¿no? En fin, que evidentemente cada uno juega con sus armas, cada uno alarga el tiempo y después es cuestión de entender si todo el tiempo que se ha perdido era para 9 minutos, para 13 o para 6. El colegiado decidió que eran 9 y en el minuto 8 señaló el penalti que señaló. Y por si no lo habéis escuchado bien y queréis echaros alguna que otra carcajada, los que estuvieron en el Santiago Bernabéu o a lo mejor los que lo pudisteis escuchar a través de la radio o de la tele, no sé si estaréis muy de acuerdo con lo que decía esto, porque a mí me parece cualquier cosa menos serio decir esto. He visto un público que al final nos ha llevado a la victoria, que nos ha apoyado cuando lo necesitábamos y que pues seguramente sin ellos igual no habría llegado a ese gol, ¿no? Y yo lo digo siempre, que los jugadores lo notan muchísimo, lo necesitan, son mejores cuando su público está con ello y hoy se ha vuelto a demostrar. Sí. Bueno, pues en fin. Creo que cada uno se retrata con lo que cuenta, ¿no? Y querer decir cosas que son claramente contrarias a lo que vimos todos, pues no sé a quién intenta convencer, a nosotros no. Por último, vamos a rescatar algo en lo que no puedo estar menos de acuerdo con el entrenador del Real Madrid. El Madrid no tiene que hacer más cosas que nadie para ganar al Rayo. De hecho, es probable que fuera el equipo que menos cosas hizo para ganar al Rayo. La verdad es que me parece increíble que un entrenador de máximo nivel no sepa que el Rayo juega así de intenso, con esas ganas siempre, o casi siempre. Y no solo contra el Madrid, como indica Arbeloa, que tiene razón. No es Gandalf el blanco, más bien yo diría que es Gandalf el gris. Le escuchamos. No, hombre, tampoco soy Gandalf el blanco, ¿no? O sea que yo creo que lo que quería de mis jugadores es lo que estoy viendo, que es compromiso, es actitud, es mentalidad, es saber que tenemos muy claro que para ganar cada partido no nos vale solo con la calidad, sino que aquí el esfuerzo que han demostrado hoy y las ganas va a tener que ser constante y vamos a trabajar en esa constancia, que es lo que necesitamos, constancia en el rendimiento, constancia en la mentalidad, en la ambición, en la actitud, ser muy constante. Porque esto es el Real Madrid y nosotros para ganar al Rayo Vallecano necesitamos hacer más que el resto de equipos de la Liga, igual que cuando vamos a Villarreal o iremos a Valencia, y seguro que el Valencia pues jugará contra el Real Madrid el partido del año en su casa y nosotros para ganarlos pues vamos a tener que hacer un grandísimo partido.
justo el grandísimo partido que no hicieron para ganar al Rayo y que al final tuvieron que echar mano de lo que tuvieron que echar mano, de un penalti en el minuto 98. Creo que queda todo dicho, ¿no? Bien, bueno, pues cerramos ya el capítulo del Real Madrid porque ellos ganaron, de la manera que ganaron, se llevaron la victoria. Nosotros nos quedamos con la imagen del equipo, con cómo peleó, cómo luchó, cómo llegó hasta el final, cómo tuvo que defenderse con un jugador menos desde la expulsión de Patesís, justísima, no hay nada que decir, y cómo maniataba y cómo aguantaba las acometidas del Real Madrid en esos últimos minutos, cargando el área, mandando balones arriba, intentando rematar a la portería de Batalla sin conseguirlo. Estaba el partido controlado. Íñigo dijo esto después de lo que vivimos en el Santiago Bernabéu ayer. La realidad es que hemos perdido. Podemos hablar de muchas cosas, de algunas sabéis que no hablo para que no perdáis el turno de la pregunta. La realidad, Pablo, es que hemos perdido y sí, muchas cosas bien, muchas cosas excelentes para nosotros en un campo. Todo lo que queramos decir hoy se sostiene. Hoy no tengo que hacer malabares para elogiar al equipo, al fútbol, lo que ha sucedido. Pero no soy el típico entrenador que porque nos hayan hecho un gol en el 90 y cuando sea, se vaya contento o esboce una sonrisa. No soy ese entrenador. Estoy muy dolido porque hemos perdido. Pero sí, estoy de acuerdo, sobre todo por los jugadores, y esto es una constante. Igual este año no estamos obteniendo puntos, pero ha habido, creo que son 3-4 partidos los que tengo en la cabeza en los que puedo exigir un poco más. No me sorprende el partido que ha hecho el Rayo Vallecano hoy, no me sorprende que podamos optar a ganarle a este equipo. Pero la realidad es que hemos perdido y no hay paños calientes, hay que mejorar y hay situaciones que debemos mejorar y hay que venir aquí otro año e intentar ganar, y todo lo que no sea esto o esta mentalidad y hoy digamos hemos estado bien, es mediocridad y detesto la mediocridad. 11 contra 11 creo que hemos sido superiores, creo que nos ha faltado lo que el Real Madrid tiene, que es determinación en el área, querer hacer gol, querer marcar e ir a celebrarlo. Impone la camiseta del Real Madrid, el escenario del Bernabéu, en esos metros finales. En el resto de metros del campo creo que 11 contra 11 hemos sido superiores y hemos estado cerca de ganar. Después, cuando te quedas 10 contra 11 no hay absolutamente nada que reprochar. Pueden jugar, pueden generarte ocasiones, ya es difícil 11 contra 11, imagínate con uno menos. Pero si tengo que decir algo que tenga ahora fresco en mi cabeza es que las ocasiones que hemos tenido en las que tú tienes que dañar al rival, tienes que desnivelar el marcador, nos ha podido un poco esa sensación de lo que tienen ellos, determinación, llámalo como quieras. Evitable, si no va... reciben y te juegan. Pate es un jugador que es vital para nosotros, que a veces el exceso de energía, el exceso de generosidad, el exceso de identidad, que es el Rayo Vallecano, de continuamente presionar, te lleva a este tipo de situaciones. Prefiero que Pate sea expulsado por esto que por otro tipo de situaciones. Y sí, me reafirmo, creo que 11 contra 11 hemos sido mejores que el Real Madrid, pero como he dicho al principio, esto a mí no me genera consuelo. No, me parece una pregunta muy acertada porque está íntimamente relacionada con mi charla prepartido. Cuando tú vienes aquí, yo he venido de jugador, la camiseta del Real Madrid, y el jugador que la porta te impone. Simplemente, aunque esté defendiendo mal una acción, tú no te atreves a atacarlo. Entonces mi mensaje ha sido: si hacéis esto, ellos lo detectan, lo huelen, porque están acostumbrados a detectar el miedo de los rivales por el escenario, por su superioridad, por su historia. Eso lo sabe el jugador que viene aquí, está en el inconsciente. La idea era quitarnos eso, desinhibirte, jugarlo. Lo han hecho bien la primera parte, pero quizá han pecado un poco de exceso de temor, y en el descanso hemos hablado que si con unas pautas tácticas que veníamos desarrollando toda la semana más soltar un poco este freno, podíamos estar cerca de la victoria, sabiendo que ellos en cualquier momento te pueden hacer daño. Creo que ha sucedido así y la pena es no haber visto cómo hubiese concluido 11 contra 11, pero estoy totalmente de acuerdo. Han sido las fases psicológicas esperadas, planeadas, y que cuando vienes al Bernabéu tienes que saber que existen porque es una historia muy potente y todos la hemos visto desde pequeños, entonces te genera cierto temor y aquí hay que quitárselo si quieres ganar. Me preocupa de una manera acuciante porque creo que este año
no me gusta hablar de merecimientos, pero creo que hemos estado a un nivel muy alto y sin embargo estamos muy atrás en la tabla. Entonces, cuando uno obtiene una respuesta clara de qué es lo que sucede, sabe que tiene que incidir en esto. Este año me sucede que no encuentro respuestas tan claras, quizá es por mi capacidad y entonces tengo que seguir pensando y pensando y pensando para intentar salir de esta situación. Bueno, sobre la comparativa de ambos entrenadores, si me lo permites voy a ausentarme de responder y después creo que siempre el aficionado del Real Madrid o el propio jugador del Real Madrid dice el Rayo se motiva contra el Real Madrid, pero esto no es suficiente solo porque con una motivación, con la ilusión de ganar en un escenario como este o en Vallecas no se gana. Creo que hay una combinación de ambas, la excitación que produce jugar contra un equipo grande y bueno, el trabajo que hacen los jugadores para poder estar cerca de ganar, empatar, a veces ganar, a veces perder, pero en el marcador que se ha ajustado, bueno, es una combinación de todas, como decía ayer, tiene que ser casi excelente el partido para poder obtener algo. Hola Íñigo, Miguel Ángel Tejeda de Pasión por el Rayo. Me gustaría saber qué has pensado cuando has visto los 9 minutos de añadido al final, si pensabas que en cualquier momento podía suceder lo que ha ocurrido en el minuto 98 y por otro lado, si habéis echado mucho de menos a los aficionados del Rayo que otras veces estaban en masa en este estadio también. Sí, la afición. Cuando no está se le extraña y ya sabemos por qué no están, son problemas que son extradeportivos en los que yo, más allá de mostrar mi opinión, no puedo intervenir de muchas maneras para solucionarlo. Y si te soy sincero, cuando dan 9 minutos esperaba un alargue extenso, pero tampoco, no voy a decir que no estaba nervioso por sostener el partido, pero veía al equipo bastante bien defendiendo el área y sin esa sensación de que nos van a hacer gol en cualquier momento. Otras veces la he tenido, por ejemplo, en el Metropolitano, que perdemos también al final. No tuve la sensación que tuve hoy. Hoy está un poquito más sereno, sabiendo que pues bueno, tanta aglomeración en el área, tanto centro, cualquier acción, puede suceder lo que ha sucedido. Pasión por el Rayo Radio, pasión por el Rayo Radio, toda la actualidad del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo Radio. Columna de opinión en Enclave de Franja. Voy a intentar explicar qué tiene que hacer un equipo como el Rayo para ganar al Real Madrid en el Bernabéu, al Barça en el Camp Nou o en Montjuic y al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Si lo pienso en caliente, la respuesta la tengo clara. Da igual lo que haga, nunca o casi nunca ganará. Pero como ya han pasado unas cuantas horas desde lo de ayer por la tarde, allá por la Castellana, pues voy a intentarlo, ¿no? Para que el Rayo gane en Chamartín se tienen que juntar un montón de condicionantes sin los que es materialmente imposible hacer nada. El primero, yo diría que es jugar bien. Ayer el Rayo jugó bien, defendió bien, atacó bien y durante muchos minutos, principalmente en la segunda parte, fue mejor que el Real Madrid. Mejor que el Real Madrid. Y esto ya es mucho. Además, una vez cumplida la primera premisa, tiene que aparecer la siguiente, que el Madrid juegue mal. Esta también se cumplió. Los de Arbeloa no supieron cómo hacer daño al Rayo más que en un par de acciones de sus rutilantes estrellas. Vinicius la clavó casi en la escuadra y Mbappé se topó con el larguero. Segundo punto cumplido. Venga, que vamos bien. Sigamos. Más allá de lo anterior, la suerte también tiene que venir de cara. Que el larguero y el poste jueguen a nuestro favor tampoco está mal. Aunque tener enfrente a Courtois para tapar con la uña la galopada de Ratiu bien podría encuadrarse en todo lo contrario, ¿no? De momento 3 factores y todos con un tic verde maravilloso que te permitiría como mínimo, sumar un punto ante el Madrid en el Bernabéu. Sigo. También viene bien, unido a todo lo anterior, que la afición del Bernabéu pite a Vinicius, a Bellingham, a Mastantuono y a quien sea. No está mal, nada mal. También ocurrió ayer, aunque Arbeloa lo viese de otra manera. Debe ser que los silbidos son el estímulo que necesitan para ganar, porque si no, la verdad,
Sinceramente, yo no lo entiendo. Y entonces llegamos al punto fatídico, nunca mejor dicho. Que en Montjuic te pitaran un penalti en contra y otro idéntico a favor no, o que señalara un fuera de juego con influencia, la influencia que solo vio el árbitro para anularte un gol, solo pasa en Barcelona. Que a Batalla le cogieran del cuello o a Chavarría le dieran un guantazo en la cara, solo debe pasar en el Metropolitano. Que en el Bernabéu te piten un penalti como el de ayer de Mendy, solo debe pasar en Madrid. Si llega a ser al contrario, los bramidos seguirían escuchándose de norte a sur en Madrid y probablemente en muchos otros rincones de España, no tengo duda. Y no debemos olvidar que si hubo un partido en el que el VAR se fue a negro y se pitó un penalti inexistente, fue contra el Rayo y a favor del Barcelona. Debe ser que eso solo pasa en Vallecas. Ahí nos topamos con la terca realidad, la que impide que año tras año rasques algo positivo de estos lugares. Puedes jugar bien o muy bien. Puedes desesperar al rival y provocar que juegue mal o muy mal. Puedes inquietar a las aficiones contrarias, que terminan celebrando las victorias como si hubieran ganado la Champions. ¡Qué cosas! Puedes tener la suerte de cara, más o menos. Y cuando tienes todo esto, siempre sucede algo que lo estropea. Un penaltito, una expulsión, un no penalti o una no expulsión. El caso es que año tras año el Rayo es incapaz de ganar o empatar todo lo que merece contra estos equipos. ¿Casualidades de la vida? No creo, ¿verdad? Hola, soy Antonio Calderón, exjugador del Rayo Vallecano. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Si el Rayo es tu pasión, esta es tu radio. Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En clave de franja 360. Vamos a cambiar de tercio porque dejamos ya de lado de momento, luego alguna pinceladita también con Nacho porque seguro que se merece algún comentario, lo sucedido ayer en el Bernabéu, pero digo que vamos a cambiar de tercio porque el pasado 27 de enero se cumplían 11 años del fallecimiento de Wilfred Bonaparte, el mítico Willy, portero icónico del Rayo Vallecano de los años 90. Su nombre, ya sabéis, preside la puerta de entrada al fondo de Vallecas y su historia, su legado, su figura, ha servido como base para que nuestros compañeros de Movistar Plus le hayan brindado su Informe Plus, un reportaje que viene a ensalzar la figura de un futbolista que fue diana del odio y del racismo por su color de piel, por su origen y que representa en Vallecas esa lucha contra el racismo, que en el barrio es el caballo de batalla de una afición que no le olvida y que siempre, siempre, siempre le tiene muy pero que muy presente. Esta tarde, como decía, se presentaba ese documental y al acto han acudido futbolistas del prestigio de Trejo o Isi, a los que vamos a escuchar ahora dentro de un momentín, y también también ha estado esta casa, Pasión por el Rayo Radio, y tendréis la oportunidad de ver los vídeos y ahora vamos a escuchar los audios porque por allí también ha estado nuestro compañero Nacho Herrero para dar fe de todo lo que se contaba y de esa maravillosa presentación de un documental que merece la pena, el documental sobre Willy, ¿no? Vamos a empezar escuchando primero a Carlos Martínez, el presentador y periodista, narrador de los partidos en Canal Plus antiguo y en Movistar Plus a continuación, y que nos recordaba que ellos empezaron a retransmitir partidos justo cuando Wilfred llegaba al Rayo. Esto es lo que decía Carlos Martínez. Bueno, sabéis que en nuestra casa existe la costumbre de intentar contar historias que sean dignas de contar, ¿no? Y no solamente las de, digamos, las grandes estrellas laureadas del deporte. Hay grandes leyendas que no han tenido grandes palmarés, pero que han significado mucho por una razón o por otra. Yo creo que
quien conozca la figura de Wilfred, especialmente en el barrio, sabe perfectamente que estamos hablando de un tipo muy, muy especial que, bueno, pues tuvo mucho tiempo. Ahora estaba hablando con Trejo y es el siguiente jugador que más veces el que ha batido el récord de camisetas vestidas por un extranjero en la historia del Rayo Vallecano. No estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando, yo creo que de un símbolo, ¿no? Porque ahora que vivimos en un mundo en el que las redes sociales hacen tanto altavoz alrededor de cosas a veces tan feas como el racismo, hay que recordar que hubo pioneros que casi a calzón quitado pelearon contra esa circunstancia, y uno de ellos, con su silencio y con su carisma, fue Wilfred. ¿Y qué diferente era el fútbol de entonces al de ahora, para lo bueno y para lo malo? Sí, la verdad es que yo que he tenido la fortuna de contarlo desde esa época, porque nosotros empezamos a narrar justo en el año en el que Wilfred llega al Rayo Vallecano, en 1990, pues efectivamente el fútbol ha cambiado mucho, pero ha cambiado la sociedad, ha cambiado todo. Ahora hablamos de las redes sociales, imagínate lo que le han cambiado, internet, hay tantas cosas que han cambiado, pero al final son 11 contra 11, una pelota y un público en la grada que siente los colores, y eso, por ejemplo, en Vallecas sigue siendo igual. Pues a mí me parece que es un héroe del silencio, ¿no? Me parece que hay mucha gente que hace mucho ruido en la vida y hay gente que pasa por la vida sin hacer tanto ruido y que sin embargo son un ejemplo, ¿no? Y Wilfred yo creo que pertenece a esta categoría. Pues esa es la definición que hace Carlos Martínez de una figura que nunca va a ser olvidada en este barrio, que siempre va a ser un símbolo de esa lucha contra el racismo, contra una lacra lamentable, y que, bueno, pues hay que terminar de sacar iba a decir de los estadios, no, de la sociedad, de las calles, de la vida y de absolutamente todo. Y ahora que está volviendo a florecer muchas de tantas esas cosas que no nos gustan absolutamente nada, pues es buen momento para reivindicarlo a través de la figura de un hombre como Wilfred, que yo creo que estoy convencido, y por lo que cuentan también sus compañeros, no fue consciente realmente de todo lo que ha generado, de todo lo que generaba, y sí que recibía el cariño del barrio, y ahora vamos a escuchar a algunos de sus excompañeros decirlo, todo ese aprecio, y él se sentía protegido aquí en Vallecas, pero no fue consciente de ser esa figura que ha servido para que el barrio y para que la afición del Rayo y para que la gente de Vallecas pues reivindique esa lucha contra el racismo. Las palabras de Carlos Martínez, de nuestro compañero de Movistar Plus, y ahora vamos con las palabras de otro mito del Rayo, uno que todavía está en activo, que es argentino, que se llama Óscar Trejo y que también ha estado en el acto y decía esto. Sí, sobre todo especial, y poder estar hoy en el club todavía lo hace más, así que bueno, contento por conocer realmente la historia de él y por poder conocer más de adentro todo lo que ha podido vivir él, su familia, y bueno, lo que ha vivido el equipo en sus épocas. No, lo que sí hubiera encantado, si lo hubiera tenido en primera persona, es que cómo hacía para tener esa fuerza mental o esa cabeza tan dura, habiendo pasado todo lo que estaba pasando en los campos, en la sociedad. Y bueno, gracias a Dios ha podido encontrar Vallecas para que tenga su escudo, su lugar, y bueno, también por eso es tan querido en Vallecas, y por eso también queremos tanto a Vallecas. Él al final, mira todo lo que ha pasado, ojalá que lo que decimos hoy, sufrimos por muchas cosas, pero también hay que ponerse en la piel, y este tipo de cosas documentales nos va a venir bien para poder hacer un mea culpa interior y poder decir que tenemos demasiadas cosas a nuestro favor como para también quejarnos mucho. No, lo que nos hemos dicho ayer, que al final del partido podernos mirar a las caras, poder darnos un abrazo por el esfuerzo, por el juego, porque yo creo que todos los que han visto el fútbol ayer nos han visto con mucha posibilidad de poder ganar, de haber sido superior en muchos momentos del partido, y bueno, el fútbol al final son cosas las que no dependan de nosotros, sacarlo a un costado y reforzarnos en los que somos fuertes, en el juego, cuando somos intensos, cuando tenemos un campo bueno para jugar también, y bueno, ojalá que el sábado esté bien, porque seguramente toda nuestra gente va a estar con nosotros. Bueno, normal, pero bueno, también tenemos que saber jugar con esas emociones. Yo sé que no lo hace a posta lo del empujón, pero si me lo hubieran hecho a mí, yo me hubiera tirado también, sabiendo la segunda amarilla, pero bueno, son cosas que cada uno va a aprender. Me ha pasado a mí el año pasado que me han expulsado contra el Granada, y bueno, hay que saber equivocarse para aprender, y bueno, ahora pensar el sábado y ganar. No, sí estoy feliz, siempre he dicho que esta es mi casa, y poder vivir esto con este grupo de gente, hoy me invitan a un documental, estoy más feliz que nunca.
Más feliz que nunca, dice el bueno de Óscar Trejo, porque le invitan a la presentación de un documental sobre la historia del Rayo, sobre Wilfred, sobre ese personaje importante, sin duda alguna, más allá de lo futbolístico, que también, pero más allá de lo futbolístico por todo lo que trasciende en su figura y en lo que representa, y en esa lucha que mantenemos todos los que estamos contra el racismo, que debería ser todo el mundo, pero que por desgracia pues no es así, y hay que luchar contra los que no lo ven como nosotros. Después del capitán en la sombra, después de Óscar Trejo, vamos con uno de los que sí se pone en el brazalete y que también ha estado presente en la presentación del documental. Se llama Easy. Bueno, yo cuando era pequeño no seguía mucho al Rayo Vallecano y bueno, la figura de Wilfred siempre era un jugador destacado dentro del Rayo, y era lo único que me sonaba a mí cuando era pequeño. Y bueno, sobre todo los valores que inculcó al barrio, su lucha, y bueno, por ello estamos aquí hoy. Sí, por toda su lucha, ¿no? Por todo lo que hizo con el Rayo, con el club, después en su vida también personal, todos la conocemos, las dificultades que tuvo. Creo que eleva aún más su figura, no solo como futbolista, sino como persona, y bueno, es un referente para todos nosotros, y como le decía antes al compañero, por ello estamos aquí hoy, ¿no? Para elevar aún más, si cabe, su nombre y su figura. Bueno, el Rayo es diferente por estas cosas, ¿no? Yo creo que ensalzar a este jugador, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel persona, yo creo que no lo hace todos los clubes, y el Rayo es Vallecas. Yo creo que la gente de Vallecas lo sabe, y por ello también hemos venido también una parte de los jugadores de la actual plantilla para estar aquí hoy también haciendo honor a Wilfred, a esta persona. Sí, totalmente. Ya sabemos también lo que engloba Vallecas, todos los valores que tiene el barrio en la lucha contra el racismo. Nosotros también estamos en ello. Wilfred fue una persona muy importante para ellos. Hemos visto numerosos vídeos desagradables, ¿no? En aquella época muy desagradables, y bueno, él estuvo ahí para dar fuerza y voz a ese mensaje. Pues hablaba Isi de los valores del barrio, de la afición, de Vallecas, del Rayo, lo ha repetido varias veces, hablar de ese mensaje, de la lucha contra el racismo, de lo que representaba a Willy. Él decía que de pequeño pues evidentemente no seguía mucho al Rayo, tampoco tenía por qué hacerlo, pero que sí recuerda pues la figura de Wilfred, ¿no? Y bueno, pues con un documental como el que decimos, de nuestros compañeros de Movistar Plus, pues se pone en el foco ese valor que tiene la figura de Wilfred. Entre los personajes ilustres que también han estado en la presentación de hoy, pues excompañeros de Willy. Uno de ellos fue Miguel Pozanco, que le recordaba así. Le escuchamos. Bueno, muy emocionado, un documental muy bonito, bien montado, y bueno, que viene a decir lo que Willy ha sido para el rayismo como jugador, como persona y especialmente como amigo. Pues sí, la verdad es que la historia del Rayo Vallecano, todos sabemos que es una historia grandísima, que tiene muchas anécdotas de este tipo, muchos protagonistas de este tipo, a lo mejor no con tanto carisma, pero sí, era momento de hacerle un homenaje a Willy. Sí, la verdad es que sí, en el momento que ha habido un comentario de las posibilidades económicas, a mí me consta de que, aparte del conocimiento que tenía de Willy, de gente con la que trabajo, africanos, que muchos de su salario lo dedican a ayudar a la familia que tienen en sus países. Me consta de que Willy en su época tenía a sus hijos, a su mujer, antes de traerla en Nigeria, y les enviaba parte de su salario. Incluso estando ya aquí su mujer, tenía algunos de sus hijos allí, y sino lo hacía porque era su obligación y porque era su forma de hacer las cosas. Mandaba parte de su salario, lo mandaba a Nigeria. El mejor legado que nos ha dejado Willy es que
como se ha dicho en el documental, en la película, no se va a olvidar nunca su nombre, porque tiene ese número uno, esa puerta, ese recuerdo también de la afición. El club también en su día aportó algo, eso no se va a olvidar nunca al rayismo. No, yo creo que marcó tantas raíces, tiene tantas raíces que es imposible olvidarlo, y el carisma que tenía era como le conocíais, no tenía ningún recodo, era simple, era amor lo que tenía por Vallecas y por la afición, y de hecho no se fue a ningún sitio. Yo creo que no llegó a saberlo tanto, pero sí se sentía protegido, se sentía cariño, se sentía amado, se sentía respetado. De hecho, una de las causas por las que no se fue era precisamente porque se sentía arropado, se sentía querido y protegido por el barrio. Bueno, pues esa protección que necesitaba Wilfred la encontraba en el estadio de Vallecas, algo que no sucedía evidentemente cuando visitaba otros estadios, y todos hemos visto las imágenes y los cánticos, los insultos de la afición. Uno de los vídeos más claros, más contundentes, más feos y más duros que hay de aquella época eran los cánticos precisamente en el Santiago Bernabéu, donde estuvimos ayer. Lamentable y vergonzoso todo aquello. Bueno, pues él se encontraba protegido, se encontraba bien en su barrio, con su gente, paseando por sus calles y jugando en su estadio, en el estadio de Vallecas. Después de escuchar a Miguel Pozanco, vamos con otro futbolista que también jugó con él, Pedro Riesco, con el que también hemos tenido la oportunidad de charlar esta tarde, y decía esto. Bueno, Wilfred era un grandísimo deportista, un grandísimo portero de fútbol, pero como persona era todavía mejor, mucho mejor. En fin, eran estas personas que, como se dice ahora, que siempre te aportaban, tenía carisma, era comprometido, era un tipo simpático, alegre, y que, bueno, cosas externas, como todo el mundo sabemos, ¿no?, que le sucedieron en su vida profesional y personal, no le afectaban, no perdía la sonrisa nunca, y esa fue su mejor lección. Bueno, pues sinceramente, aparte del rendimiento, que fue siempre muy brillante, era su implicación, momentos en los que el equipo a lo mejor no tenía un buen día, estaba siempre animando, de repente sacaba una parada de la manga que te hacía que el equipo se iba arriba. Bueno, todo el mundo sabemos que tuvo un gran rendimiento el Rayo Vallecano, y eso es un poco lo que ha dejado, su legado, ¿no?, dentro de lo que es la profesión. Pero como persona, insisto, o sea, entrar al vestuario era contagiar alegría, y eso es lo que más recuerdo de él, aparte de lo futbolístico, evidentemente. Bueno, pues fue un día especial porque, claro, como bien dices tú, no había habido nunca habíamos tenido un compañero africano, y era un poco, pues bueno, esa expectación, ¿no?, que de ser un run que había de dónde venía, que al final era, bueno, pues un desconocido, y nos aportó mucha alegría porque enseguida fue objeto de bromas, y bromas que encajaban muy bien. Entonces, bueno, tanto con los jugadores como con el míster en aquel momento, que era Felines, y ya he contado una anécdota de él, pero sinceramente era alegría desde el minuto uno. Pedro, no sé si has visto el documental, entre el material audiovisual que muestra, hay unas paradas de Wilfred que eran extraordinarias. ¿Te acuerdas de esos partidos, de esos paradones que hacían 2 y 3 en una misma jugada? Sí, claro, me acuerdo 100%, porque en los partidos evidentemente es más difícil, ¿no? Depende del rival, que te chuten más o menos, pero en los entrenamientos ya lo hacía. O sea, era que le gustaban los retos, los entrenadores. Me acuerdo con Camacho también, que le picaba, ven, si esta me la paras, tal. Camacho era un tipo que entrenando te las ponía donde quería, ¿vale? A diferencia como cuando era jugador, y Wilfred generalmente le ganaba las apuestas, con eso está dicho todo. Bueno, también ha tenido su gracia Pedro Riesco con el comentario sobre Camacho, que en los entrenamientos la ponía donde quería, a diferencia de lo que hacían los partidos. Ha estado bien. Recordando la figura de su ex compañero de Wilfred, y de su llegada a ese vestuario del Rayo Vallecano, que llamó la atención, evidentemente, que era algo diferente, y que fue pues bien recibido, y él pues rápidamente se integró. Bueno, pues estuvo en casa, el bueno de Wilfred. Y después de Pedro Riesco vamos a cerrar ya lo que fue la presentación, la que ha sido la presentación esta tarde de Eterno Willy, como digo, reportaje de Informe Plus, de Movistar Plus, con José Ajero, rayista y presentador del acto, que decía esto también. De hecho, ahora que se han puesto tan de moda el rollo de los trajes de portero y todo eso, yo estaba flipando, digo, a ver si lo sacan, a ver si en algún momento lo reponen para tener la camiseta de Willy, y me ha venido a la cabeza lo de la gorra del Caja Rural, una gorra mítica, efectivamente. Es complicado, a ver
haber encontrado tantas imágenes de Willy, nosotros porque tenemos al final el archivo del día después y ahí sacas a destajo, pero es cierto que falta esa. Ha salido la mítica, la de vestido de chulapo, que esa tenía que salir. Bueno, de hecho es una cosa que mejor no comentar porque hay que explicar mucho, pero lo que se ve durante todo el reportaje son las pancartas de las brigadas franjirrojas, ¿no? Esa puta mierda que se echó en el año 1992, es cuando empezó la reconquista, podríamos llamarlo de alguna manera, porque esa gente, esa escoria nunca tenía que haber tenido sitio en Vallecas en su vida, y a partir de 1992, que es de donde viene buena parte del grupo de Bucaneros 92, ¿no? Es cuando se empieza a forjar esa salida lógica del fascismo de las gradas de Vallecas, ¿no? Y eso es una cosa que me está chocando mucho en el documental, no sé si a vosotros en el informe, si os ha llamado la atención de ver esas pancartas de brigadas franjirrojas que precisamente eran los primos hermanos, cuando no eran los mismos que estaban diciendo a Wilfred lo de negro cabrón recoge el algodón, porque mucha gente venía de la grada del Real Madrid, de Ultrasur. Sí, hay una imagen ahí muy guay cuando están con los callos, que luego sale uno ya el último que sale con la naranja y con el cordón colorado ahí, que bueno, pues, pero es Vallecas. También tenemos la imagen de los 4 merendudos cantando con cada canuto que nos fumamos alucinados con el Rayo Vallecano, que se sigue cantando ahora, ¿no? O sea que cambian las cosas, pero lo importante es que se mantengan las vallecanas maneras, ¿no? Que se dice, no hay otro, y no lo vamos a tener, pero sí es importante que sí lo que tenemos, gracias a la afición y gracias a la gente que se preocupa de eso, es que los jugadores sepan dónde están. A lo mejor ya no vamos a tener otros líderes como efectivamente como Wilfred o como Cota, ¿no? Nombres que se han quedado, y fíjate que Cota es un nombre que está en el ideario de todo rayista, pero no tiene el peso emocional que pueda tener Wilfred, ¿no? Pero lo que sí es importante es que yo creo que los chicos, la gran mayoría de los chicos que llegan al estadio están sabiendo dónde vienen y a dónde van, y hoy los 4 que han estado aquí, de verdad, sabiendo un poco la lista de convocados, han estado porque les ha dado la gana y han querido estar aquí, y yo creo que eso es importante y que lo estamos logrando. Vallecas era así, Vallecas tiene que seguir siendo así, donde un jugador de fútbol, si es bueno y quiere al barrio y se quiere quedar en el barrio, va a tener sitio, porque independientemente del color que sea, porque las calles de Vallecas no tienen color, tienen sabor, y es como los hemos creado todos, y donde vamos a seguir estando, y eso es lo que hay que defender y lo que hay que poner, y ojalá no haga falta ponerlo, fíjate lo que te digo, ojalá no haga falta ponerlo, porque todos seamos realmente conscientes de que esto es Vallecas y cómo es Vallecas, y no haya que explicarlo mucho. Sí, se va perdiendo un poco todo, pero todo es un poco más complicado ahora. Sabemos que las relaciones encima con la institución, con quien lleva el Rayo Vallecano, no son buenas, que hacer una peña es meterte en muchas movidas, en muchos problemas, que hay una peña como Bucaneros que al final se lleva casi toda la gente nueva que está saliendo, porque es una peña que llama mucho la atención, que hace muchas cosas, y todos los jóvenes pues se van refugiando ahí. A partir de que salen de Bucaneros o que continúan en Bucaneros, es muy difícil la regeneración para otras peñas, pero creo que el conflicto institucional desde luego es lo que menos está ayudando a que se puedan regenerar las peñas. En clave de franja, en pasión por el Rayo Radio, con Miguel Ángel Tejeda y Nacho Herrero. Pues estas eran las voces de los protagonistas, de algunos de los protagonistas, que han sido muchos los que han estado en ese acto de presentación del documental que decimos Eterno Willy, que bueno, pues destaca, ensalza la figura de alguien que trasciende, como decía yo, el mundo del fútbol, y que va más allá de ser un portero, de sus paradones, de sus partidos ganados, de las victorias, de las derrotas, de los empates, da un poco igual cuando hablamos de lo que estamos hablando. Nacho Herrero, buenas noches. Hola Miguel Ángel. ¿Qué tal estás? Bueno, pues para ser lunes nada mal. De dosis de rayismo en vena, más en clave de franja, pues fíjate qué pedazo de lunes. Bueno, empezamos hablando de lo de ayer un poco por encima, porque ya lo hemos tratado más en profundidad con Fran. ¿Qué nos cuentas tú de lo que se vivió en el Bernabéu? Bueno, pues yo creo que la historia de siempre, lo has comentado creo en la columna de opinión. El Rayo hizo buen partido, el Madrid hizo mal partido, el estadio estuvo como siempre, cuando vienen mal dadas, dándole la espalda a sus futbolistas, pero bueno, ese es un modus operandi. El entrenador a ver una película de piruletas y ladrillos rojos, no sé muy bien tampoco en qué universo paralelo vive, pero oye, que cada cual. Y al final, pues llega el minuto 98 y te quedas con cara de tonto. Y no se me ocurre un mejor adjetivo, porque como dices tú, pues sí, pues la tarjeta puede ser roja y el penalti puede ser penalti,
Pero claro, cuando ves que cada vez que pisan el área, lo único que hacen los futbolistas que van de blanco es tirarse. Sí. Ya sabes cómo va a terminar la película, entonces, bueno, pues poco más puedes decir o hacer. Sí, se tiraron un par de veces antes de que llegase ya la definitiva, o sea que bueno, algo de run había en esas jugadas, pero bueno. Sí, se lo saben. Si llevan, me parece que la estadística es en 22 jornadas, 10 penaltis a favor y 9 expulsiones de equipos contrarios, o sea que, bueno. Pues nada, que más de lo mismo y ya está. Nos venimos con la buena imagen del equipo, sobre todo en esa segunda parte en la que fue mejor que el Real Madrid, que eso es muy importante y es mucho, y con que hay que pensar ya en ganar sí o sí el próximo sábado a las 2 de la tarde otra vez. Nos vuelven a poner en el horario de la comida, que no nos está sentando muy bien. El mercado chino. No nos gusta el horario chino, no nos gusta nada. Y a ver qué pasa en ese partido contra el Oviedo, que es vital, porque ese partido sí que hay que ganarlo si quieres salir de ahí abajo, ¿no? Y por un lado en la balanza tienes todo eso que has comentado tú, de las buenas sensaciones y lo bien que el equipo respondió en un escenario pues tan importante, y por el otro, fíjate la factura que traemos de allí, 2 expulsados y dependiendo de lo que pase hoy en el Mallorca-Sevilla que se está jugando, pues lo mismo llegas a jugarte las habichuelas contra el Oviedo estando en los puestos de descenso. Yo creo que al final no sé cómo expresarlo, no sé cómo decir que hay que darle una vuelta a esto, porque no puede ser que en una misma temporada el Rayo Vallecano pueda decir que contra Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid los arbitrajes le han perjudicado, y esto no es algo subjetivo de decir, oye, pues me parece que aquí esto es penalti o no es penalti. No, hay contrastado, y lo dice todo el mundo, situaciones que no son admisibles si queremos que sea una liga aceptable. Oye, si queremos que sea una verbena, pues oye, para adelante. Bueno, ya nos pasó el año pasado también y lo contábamos en Montjuic y bueno, otras cosas que hemos vivido, para que luego tengamos que escuchar que alguien diga que el Real Madrid tiene que hacer mucho más que otros equipos para ganar al Rayo, que entonces ya me entra la risa y digo, ¿en serio? O sea, que como el Rayo se deja la vida para jugar contra el Real Madrid, entonces el Madrid tiene que hacer el mejor partido de su historia, cuando históricamente el Madrid jugando muy mal arrasaba con cualquier equipo. Sí, además son circunstancias y situaciones que curiosamente solo vivimos aquí en España, en la Liga, porque luego resulta que tenemos el ejemplo no hace ni de 5 días en el que el Madrid va a jugar Liga de Campeones fuera con arbitrajes europeos, y resulta que quien termina con 9 normalmente suelen ser ellos. ¿Por qué? Por protestas al árbitro. O sea, el otro día a Rodrigo le expulsan en Lisboa contra Benfica por protestar al árbitro. ¿Cuántas protestas hizo ayer el Real Madrid al árbitro? Decenas. Podríamos asegurar que cientos, y ni una tarjeta. Bueno, al final, lo que tú comentas, llega el momento en el que ya hay que pasar página, la factura es la que es, sin CIS, sin Pep Chavarría, y llegará el partido con el Oviedo, y ojalá pues esto suponga un punto de inflexión para el equipo, el venir con el cabreo con el que me imagino que se vendrían la mayoría de los jugadores. Sí, muy contentos no estaba ninguno, aunque también tengo que decir que como nos está pasando durante esta temporada, iba a decir, ¿no? Durante las últimas temporadas, cada vez que vamos con el equipo, que no solo vamos al Bernabéu, que estamos en muchos más partidos, hemos estado en muchos campos a lo largo de esta temporada, y la temporada pasada del Centenario también, no sacaron a ningún jugador en el Bernabéu, no salió nadie a dar la cara, a dar explicaciones, a hablar con ninguno de los medios. Algunos se sorprenden, nosotros no estamos sorprendidos porque ya lo hemos visto y nos hemos hecho 500 kilómetros de ida y de vuelta a no sé dónde, y nos hemos venido sin las declaraciones de ningún jugador, y luego con el vídeo subido por el propio club con 3 futbolistas hablando en la zona solo para ellos. Entonces, bueno, pues una más. Una más, y lo que dices tú, si habitualmente la excusa es tenemos prisa por coger el avión, pues entiendo que ayer pasarían por Barajas también para volver para Vallecas. Es probable, es que Vallecas pilla muy lejos de ahí del Bernabéu, la verdad. Bueno, pues cabreados o no, como decimos, ahora hay que pensar ya en la siguiente jornada, en el partido contra el Oviedo, pasar página de lo vivido en el Bernabéu, aprender de los errores que también se cometieron y sobre todo apoyarse en la buena imagen, en el buen fútbol, y hacerlo extensivo, yo diría que a más minutos de los partidos, y contra equipos como el Oviedo tienes que demostrar jugando en casa que quieres quedarte en primera división, sí o sí. Desde luego, y si el equipo sale a hacer
una segunda parte como la que hizo contra el Madrid en el Bernabéu, perfecto. Además, yo creo que Íñigo puso en liza a casi todos los jugones, que yo les llamo, es decir, a los que tienen mejor pie, pues llámese Ilias, llámese Patecís, que no va a poder jugar contra el Oviedo, pero bueno, pues ahí tenemos el recambio de Pedro Díaz. Quizá no siga haciendo esa falta de gol, pero desde luego, o sea, desde el momento en el que el árbitro pite el inicio del partido en ese sábado a las 2 de la tarde para que nos vea el mercado chino, viendo el fútbol pirata, que nunca nos cansaremos de decirlo, sin pagar, pues hay que morder, hay que comerse el que esperemos sea un césped que esté en el mejor de los estados posibles, porque como adelantamos en Pasión por el Rayo, se está cambiando completamente en todo el estadio. Aclaramos lo del vídeo, lo del fútbol pirata, que es una de las guerras de esta liga y que después tiene a un proveedor de televisión, de contenido, que a los que se les está dando las retransmisiones de los partidos y que luego resulta que no pagan, y esos proveedores y esas cadenas de televisión chinas no están pagando a la liga, y eso se repercute, ya lo hemos contado desde la Junta de Accionistas, se repercute directamente en las cuentas de los clubes, y eso afecta a las cuentas del Rayo Vallecano. De ahí el fútbol pirata, porque ellos lo están viendo completamente gratis mientras los demás pasan por caja. Sí, de hecho, la Liga, no sé si has visto en una noticia ayer o anteayer, salía que iban a dar 50 euros a aquellas personas que denunciaran quienes mostraban fútbol en los bares, ¿no? En los bares. Habrá que irse a Shanghái a ver cuánta gente está viendo ahí el fútbol by the face. Pues muchos millones, porque son un montón, ¿no? Sí, bueno, no sé si compensará por 50 euros ir a China, pero bueno, ya que vamos, hacemos ahí una paradita y nos pedimos unos rollitos de primavera. Pues claro. Sí. Bueno, primer equipo, no sé si algo más, y si no pasamos ya al resto de partidos antes de ir al gran evento del que ya hemos estado hablando en el programa de esta noche. Sí, pues nada más contar que hoy no han entrenado, que hoy han estado 4 futbolistas, Camello, Isi, Óscar Valentín y Trejo, en esa presentación de Willy de la que ahora hablaremos, y que a partir de ahora pues empieza la semana de entrenamientos, martes, miércoles, jueves, viernes, los 4 días, esperamos en la Ciudad Deportiva, veremos a ver lo que pasa con la climatología, que la verdad es que no está ayudando mucho porque sigue jarreando agua, y veremos a ver si no están los campos anegados. Y bueno, pues lo hemos comentado ya, en ese césped nuevo del Estadio de Vallecas, que esperemos poder ver el sábado y que luzca de la mejor manera posible para que también nos ayude a salir de esta situación de la crisis de resultados que estamos teniendo. Los campos anegados en la Ciudad Deportiva, pero en la calle de enfrente se puede entrenar en el campo del Vallecas sin ningún problema, ¿eh? No, por eso no nos vayamos a preocupar, que como tenemos las llaves podemos entrar. Sí, total, ya estaba jugando ahí el femenino, claro, el filial, el juvenil, ya es casi como nuestra segunda casa, no pasa nada. Y tanto. Yo creo que hemos hecho una invasión, ¿no?, de Nuestra Señora de la Torre. Está muy azul y muy blanco. Yo cogería un par de botes de pintura rojo y lo cambiaba en un momento. Sin más. Bueno, vamos a hablar del resto de equipos, de lo que ha pasado este fin de semana. Vamos a empezar por lo peor y vamos a terminar con lo mejor. Y esta jornada empezamos con la derrota del filial del Rayo B en Coria ante un buen equipo, el conjunto extremeño, que está en la zona alta de la clasificación, que bueno, aquí ya demostró ser un equipo de garantía, serio, y que bueno, pues que sabe hacer las cosas, que tiene experiencia, y derrota para los nuestros 3-2. Sí, y aunque parezca 3-2 el resultado muy ajustado, la realidad es que en media hora te habían pegado un meneo de AUPA e ibas 3-0. Parece que, bueno, pues el Coria metió una marcha menos, quizá ahorrando esfuerzos, pensando en el resto de partidos que puede tener a lo largo de esta temporada. Ya se sabe que carrera que no echa el galgo en el cuerpo la lleva, y el Rayo B al final pues pudo reducir distancias con 3-2, un gol de Leitón y un gol en propia puerta del Coria, pero bueno, realmente fue en el minuto 89 y en el 95 esos goles. Era prácticamente imposible que hubiera sacado nada de allí, de Coria, porque como dices tú, un rival muy experimentado en esta categoría, que sabe cómo tiene que hacer las cosas, ya lo demostró aquí en Vallecas, y el resultado, aquella victoria del filial, fue casi más un accidente que algo justo, porque yo creo que lo más justo hubiera sido un empate, pero bueno, pues ayer te cayeron 3 goles en apenas 30 minutos, y el filial pues que encadena 3 derrotas consecutivas, la que vivimos en Fuenlabrada, la que no pudimos contar el miércoles contra el Tenerife B, que se disputó el partido aplazado por el mal tiempo y que perdimos 2-1 después de que nos remontaran en apenas 10 minutos, y esta tercera derrota consecutiva contra el Coria,
Y bueno, vamos a ver esta crisis de resultados que nos ha llevado de nuevo a ocupar la plaza de play-out, es decir, el equipo que juega una fase de, bueno, digamos, como de permanencia con el resto de equipos de la categoría. Vamos a ver si salimos por fin del bache este próximo domingo, en el que nos vuelve a tocar jugar lejos de Vallecas, porque visitamos al Conquense. Si no me falla la memoria, creo que es el domingo a las 5 de la tarde. Por cierto, malas noticias llegan desde Son Moix. Se está disputando el Mallorca-Sevilla 2-1. Acaba de marcar hace apenas unos minutos el conjunto insular. 2-1 ganando el Mallorca. Eso significa que el Rayo entra en puestos de descenso. Sí, creo que de hecho incluso con el empate, no sé si por diferencia de goles también estamos en descenso, pero bueno, al final ves un poco el partido, si la gente lo está viendo y escuchando Pasión por el Rayo con Enclave de Franja. El penalti que le han pitado en la primera parte al Mallorca es, vamos, para echarse una risa. Es decir, si me pitan a mí penaltis como eso, ya te digo yo que llegamos a Europa. Pero bueno, este año nos está tocando la moneda contraria, pero vamos, lo que hemos comentado, quedan muchos partidos, estamos en la jornada 22, quedan 16 jornadas, queda mucha liga, y si temporalmente, después de 172 jornadas, pisamos el descenso una jornada, pues tocará morder y comerse el césped contra el Oviedo para sacar los 3 puntos. Sin duda alguna. Vamos con el juvenil, eliminado en Copa, en esos octavos de final contra el Deportivo de La Coruña. No pudo ser, el equipo plantó cara, pero al final se vino con una goleada ya en el tramo final del encuentro. Y la sorpresa, diría yo, el resultado de Liga, ¿no? Sí, porque bueno, lo venimos comentando ya en las últimas jornadas, en el que vimos a un juvenil un poco más apagado de lo habitual contra el Ciudad de Alcobendas, al que no fuimos capaces de ganar, y también empatamos a 1 contra ellos, incluso jugando casi una hora con un futbolista más. Llegó el Madrid y hicimos buen partido, pero el resultado tampoco fue favorable, con un victoria por 1-2 para el Madrid. Vas a la Copa, haces una muy buena primera parte, pero ya en la segunda, pasada la hora, se empieza a notar que el equipo ya está en la reserva y te traes una goleada. Y más de lo mismo lo que vimos ayer contra el Badajoz, que es ese equipo que quiere, que va, que domina, que tiene oportunidades, pero que llegan los metros decisivos y los momentos finales, y como en la cabeza ya no va a 100 por hora, sino que va algo menos porque se va empezando a acusar los esfuerzos, pues se nos bajan un poco las persianas, y así pasó. El equipo empezó muy bien, antes del cuarto de hora ya había marcado Ayman el 1-0, pero en una contra del Badajoz pues llegó ese 1-1, un golazo, la verdad, una vaselina preciosa por encima del portero, pero claro, también uno se pregunta si necesitaba Rubén estar 10 metros fuera de su área en una contra del Badajoz. Pero bueno, son estas decisiones, estos errores que al final cuestan puntos. El equipo lo intentó durante toda la segunda parte, fueron constantes las ocasiones, pero como decimos, ya se empieza a notar que el piloto de la reserva está encendido, y bueno, al final el Rayo lo bueno que tiene es que después de esa victoria que cosechó contra el Valladolid 0-2, pues sigue tropezando en casa, pero tiene un importante colchón de puntos, y lo que ya sí que pasa es que se nos marchan Real Madrid y Atlético de Madrid. Sí, el Atlético de Madrid ahora ya nos mete 5, y lo bueno, lo que tú dices, ese colchón de puntos que son 6 sobre el Adarve, que es el inmediato perseguidor, o sea que está muy bien, de momento tranquilidad. Sí, y a recuperar sensaciones, a descansar. Ahora ya no tenemos la Copa por en medio, ya los viajes que quedan tampoco son demasiados, entonces bueno, pues a intentar terminar la temporada de la mejor manera posible y asegurar esa tercera plaza, que bueno, visto lo visto, yo creo que es un éxito, superada la primera ronda de la Copa, terceros después de muchos años de quedar quintos y cuartos, yo creo que sería una muy buena temporada. Y vamos a terminar con la gran alegría del fin de semana, un partido que además tú viviste en directo mientras nosotros estábamos en el Santiago Bernabéu. Tú estabas pues viendo cómo las chicas del Fundación Rayo, del Rayo femenino, pues conseguían esa victoria importantísima para salir de los puestos de descenso, y eso es una gran alegría de la que, bueno, pues también nos tenemos que hacer eco en este programa, por supuesto. Eso es, en Pasión por el Rayo nos gusta estar con todos los equipos de nuestro club, de nuestros amores, así que mientras unos estaban disfrutando del Santiago Bernabéu, nosotros estábamos disfrutando también aquí en el Virgen de la Torre de este Rayo femenino que, bueno, lo veníamos comentando en las últimas semanas. Parece que ha hecho un pequeño clic desde aquel partido en Zaragoza, en el que vio que era capaz de empatar contra el líder, más allá de que después la Federación le retirara ese punto por alineación indebida, en un error
de la dirección deportiva, pero desde ese momento, en las 3 jornadas que ha disputado en el año 2026, no ha encajado ni un solo gol y ha ganado 2 de los 3 partidos que ha disputado. El otro fue un empate a 0, por lo tanto 3 partidos con portería a 0 significa que suma 7 de los últimos 9 puntos, que para que la gente se haga una idea, el equipo tiene 14 ahora mismo, es decir, ha sumado lo mismo en 3 partidos que en las anteriores 14 jornadas. Entonces, bueno, yo creo que es una buena racha. Ahora vienen partidos complicados porque jugamos contra tercero y cuarto clasificado. Creo que además son 2 partidos lejos de Vallecas. Va a ser difícil que el equipo mantenga ese nivel, pero de momento parece que dentro de ese vestuario y también por cómo se está jugando en el césped, el equipo ha hecho un cambio de mentalidad. Parece que confían y creen en la idea de juego que le han transmitido tanto Óscar Lomas como Luis, el responsable de la sección femenina, y vamos a ver hacia dónde nos conduce eso. Quedan, me parece que son 12 o 11 jornadas, me parece, o 10. Entonces, son 30 puntos. De esos 30, yo creo y he calculado que mínimo tiene que sacar el Rayo femenino aproximadamente unos 11, 12. Y, bueno, por aquí por Vallecas tienen que pasar varios de los equipos que están implicados en el descenso, como pueda ser el Fútbol Ellas, también el Samper de Coslada. Por lo tanto, lo tenemos en la mano y veremos a ver si el Rayo femenino consigue pues responder de manera positiva y evitar lo que hace alguna semana parecía inevitable, que era otro descenso. Clave esos partidos con equipos de la zona baja, porque parece que es a lo que va a tener que aspirar este Rayo femenino, de momento haciendo los deberes ahí, lo que le ha permitido salir de esos puestos de descenso, y nosotros nos alegramos muchísimo de verlas fuera, ¿verdad? Eso es, nos estamos alegrando también porque esto se está implicando un estilo de juego que ya vemos que el equipo pues juega a otra cosa, cree en sus posibilidades, ya no encajas un gol y enseguida te vienes abajo porque sabes que te va a caer una goleada. Bueno, es poco a poco el equipo está creciendo y lo que decimos, hay que tener calma, hay que tener tranquilidad, porque sí que es cierto que este inicio de la segunda vuelta estás jugando contra equipos de esa zona baja, le has ganado a la AM y al Dinamo de Guadalajara, que son 2 de los 3 equipos que están en descenso, pero como tú comentas, es que son los equipos que hay que ganar para que ellos queden por detrás de ti y más allá de eso, intentar rascar puntos contra los equipos de arriba, y hemos visto como si eres capaz de empatar contra el líder Zaragoza, ¿por qué no vas a poder hacerlo contra el Ona San Adrià, que es nuestro próximo rival, o incluso contra el Elche, que sería el siguiente? Sobre todo porque si ganas a esos equipos que están ahí peleando contigo, ellos lo van a tener tan difícil o más que tú para conseguir puntos, ¿no? En los enfrentamientos con los equipos de la zona media-alta. Eso es, y además está siendo una zona media-baja de la tabla muy, muy igualada. De hecho, creo que ahora mismo el Rayo femenino tiene a 1 o 2 puntos los 2 siguientes puestos por encima de su clasificación, es decir, que hay 6, 7 equipos implicados: Huesca, Rayo femenino, Samper, Fútbol Ellas, el Dinamo de Guadalajara y el AMB. Por lo tanto, también va a haber mucho enfrentamiento entre esos equipos y se van a restar puntos entre ellos. Por lo tanto, el femenino tiene que seguir en esa firme idea de creer en el nuevo proyecto y ver y esperar y ver qué resultado nos otorga. Pues eso, hace un mes nadie daba un duro por estar en esa situación cuando teníamos 7 puntos al término de la primera vuelta. Bueno, pues en las 3 primeras jornadas de la segunda vuelta se han sumado lo mismo que en toda la primera vuelta. Bueno, en Son Moix sigue el fútbol en directo, 2-1, sigue ganando el Mallorca al Sevilla, por ahí no cambia nada, y nosotros aparcamos el fútbol, por lo menos de manera directa, en lo que es sobre el terreno de juego, para meternos en una sala en la que se proyecta un documental maravilloso sobre Willy, del que nos puedes contar muchas cositas, seguro. Sí, la verdad es que hoy ha sido un día que empezaba de una manera un poco dura porque prefería pasar el trago lo antes posible. Como aficionado y como miembro de la prensa del Rayo me tocó vivir pues bastante tiempo y bastante de cerca todo el tema de Wilfred, incluyendo pues su marcha y después su posterior fallecimiento. Y bueno, pues la llorera de esta mañana pues la verdad es que al final es dura y es complicada, y recomiendo que la gente pues tenga un pañuelo que poder llevarse a los ojos, porque los últimos 20-25 minutos del documental son muy emotivos, son muy sensibles para todos los que hemos vivido un Rayo vallecano que parece muy lejano. A mí, sí, la verdad, también me ha sentado
hacerme mayor, o sea, sentirme un poco viejo, ver cómo pues la idea del documental, lo cuenta el creador, es para explicarle a sus hijos quién era Willy, porque no lo conocen y es algo que yo creo que es muy bonito por parte de los aficionados del Rayo y del rayismo, el transmitir quién era uno de sus héroes, de sus leyendas, que, bueno, pues desgraciadamente se fue demasiado pronto. Estás hecho un chaval, Nacho? No te preocupes por eso. Peinamos alguna cana que otra y eso, entre otras cosas, nos ha permitido pues disfrutar de Willy en directo en algunos partidos y también pues pasar este mal trago de ver marchar en una historia que yo creo que es muy vallecana. Un chico que llega desde Nigeria sin contrato para hacer una prueba del Rayo para trabajar, solo tiene sus manos para ello y su habilidad y su talento, y que termina convertido en un auténtico ídolo para la afición, y al final, pese a todo ello, pese a ser un héroe, pese a jugar en primera división, pues la vida y el infortunio le persiguió. Es una historia, yo creo, muy vallecana. Un documental muy bonito, muy emotivo, como bien dices, y una presentación en la que ya hemos escuchado a algunos de los protagonistas. Tú ya has comentado también que había otro par de jugadores del Rayo, Camello y Óscar Valentín, pero bueno, hemos tenido la oportunidad de escuchar a gente importante también y con nombre dentro del Rayo, como Pedro Riesco, como Isi, como Trejo y gente que bueno, pues también ha podido disfrutar de esa presentación, ¿no? Sí, Miguel Pozanco, que también era uno de los guardametas que estaba en la plantilla del Rayo y que cuando firmó Wilfred, él deja el Rayo. Entonces, bueno, es una persona que da gusto escuchar hablar, como a casi todos los ponentes, y esa sensación de que comenta Isi, de que cuando era pequeño él no seguía los partidos del Rayo, pero sabía toda la historia de Willy, todo lo que hemos visto en los últimos años que ha habido de la lucha contra el racismo, desde que se recordaron esas imágenes de Wilfred en el Bernabéu siendo insultado, menospreciado hasta la extenuación, que bueno, solo se muestra en el documental una pequeña parte. Las declaraciones de ese día son absolutamente tremendas. Increíble, sí. De cómo estaba todo tan normalizado de aquella manera. Y bueno, pues ahora gracias a este documental podemos recordar, y aquellos más jóvenes pueden ver por primera vez cómo era Wilfred, que era un auténtico felino, era un portero de reflejos tremendo, a través de las voces de sus compañeros. En el documental aparece también Paco Gémez, aparece Antonio Calderón, con el que has hablado en alguna ocasión aquí en Enclave de Franja, que también te ha contado muchas anécdotas. Onésimo, hoy se esperaba incluso que estuviera también Cota, que es otro de los protagonistas, pero finalmente no pudo asistir. Y al final es un poco hablar de esa familia, de ese familiar que en su día dejamos de tener algo de contacto con él y que no se ha borrado de la memoria ni se va a olvidar nunca, pues porque el Rayo ya le tiene ahí en su memoria, en esas puertas 1 y 3, gracias a la presión de la afición y del rayismo. Y un trozo de pan y una persona, porque lo decía yo no antes, alguien que trasciende más allá del fútbol, del parar un penalti, de hacer 4 paradas como tú comentabas en una misma jugada y que no sabes cómo ha tapado por aquí, por allí. Alguien que está más allá del fútbol, aunque él no fuera realmente protagonista de todo lo que ha podido arrastrar y de todo lo que significa ahora mismo. Él se sentía cómodo, estaba a gusto aquí en el barrio, protegido con su gente, con el cariño y el aprecio de los vallecanos y de la gente con la que se cruzaba en su barrio. Y bueno, pues esa persona que también hay que poner en valor más allá del futbolista y del deportista, y de todo lo que sufrió y de cómo lo vivió él y cómo lo llevó él en esa época en la que era durísimo. Es increíble, se me pone la piel de gallina solo de volver a recordar esos sonidos, ese odio, esa víscera que es tremendo, ¿eh? Sí, desafortunadamente, aunque a menor escala, seguimos teniendo algún episodio a día de hoy en nuestro fútbol, y hay estadios obviamente que están marcados por ello, y quien quiera decir que no, pues él querrá mantener la venda en los ojos y los tapones en los oídos, porque desde luego el resto somos absolutamente conscientes de todo lo que está sucediendo y todo lo malo y ese odio que hay en el fútbol moderno también. Y como tú dices, al final pues estaban hablando en el documental, en esos comentarios, de lo que era ese Wilfred, esa persona. Mitchell aparece hablando de cómo con su Renault 11 le llevaba a entrenar todas las mañanas cuando era un chavalín de 18 años, y se ve imágenes
de Mitchell con un traje que, vamos, parece que le sobra talla por todos los sitios. Vamos, el material audiovisual que ha conseguido rescatar Informe Plus, que era el antiguo Informe Robinson, es una auténtica maravilla. Y como tú dices, no se centra solo en su etapa en el Rayo, sino que también se habla de aquel entrenador de porteros que entrenó a niños también en el Coslada, que fue uno de sus últimos vínculos con el fútbol, y como Wilfred pues hacía ese trabajo prácticamente por apenas 600 euros a lo largo de toda la mañana y toda la tarde, y después por la noche se iba a trabajar a la cadena de reparto de una famosa paquetería, para tener un sueldo con el que poder mantener a toda su familia, que estaba en Nigeria y que vivían de su sueldo, vivieron de su sueldo como futbolista y seguían viviendo de su sueldo aquí cuando trabajaba fuera del fútbol. Bueno, pues el que tenga la oportunidad y que pueda verlo, que no se lo pierda, porque merece la pena. Y nosotros hemos estado en la presentación y lo hemos contado aquí y hemos traído las voces de algunos de los protagonistas, los que han hablado en esa presentación de ese vídeo. No sé si algo más que contar, Nacho. Que ha sido un lunes maravilloso, que ojalá más lunes como estos, que en cierto sentido siente uno algo de pena porque desde el propio Rayo Vallecano, teniendo los recursos que se tienen, no se hagan más cosas como estas, porque la historia del Rayo está plagado de historias como la de Wilfred. Y, por ejemplo, esta tarde lo pensaba mientras se proyectaba el documental, que a mí me hubiera encantado conocer más sobre Manolo Peñalba, que fue un futbolista que yo no pude ver, sobre Felines, que a mí me pilló prácticamente en sus últimas etapas, lo conocí como entrenador, ya no como futbolista. Pues de todo eso, que algo hemos tenido gracias a algún conexión vintage de Radio Televisión Española, o ahora al Informe Plus de Eterno Willy, pues la historia del Rayo está ahí. La historia del Rayo, la más reciente, la que queremos que se transmita a las nuevas generaciones, a mis hijos, a tu hijo, a todos los hijos que vienen por detrás y que van a ser el futuro del rayismo, podrían facilitarle el acceso a ese material porque está ahí. Y la verdad es que historias como la de Willy no solo hablan de fútbol, como tú has comentado, sino que son incluso temas que poder mostrar en una universidad, en un instituto, en una escuela, de cómo una persona fue casi sin proponérselo, como acabó convertida en un símbolo contra el racismo y en una auténtica leyenda aquí en Vallecas. Pues como bien saben todos nuestros oyentes, del Rayo no vamos a esperar absolutamente nada, porque en el Rayo solo están preocupados del dinero, del estadio y de poquita cosa más. Entonces todo lo que suene a historia, todo lo que suene a rayismo, todo lo que suene a algo que pueda interesar a la gente, olvídate. No contamos nada nuevo. No. A mí me encantaría que en algún momento alguien se diera cuenta de ello, porque la historia está ahí. Y Felines, queramos o no, desgraciadamente y desafortunadamente, no va a vivir para siempre, como no vivió Manolo Peñalba, que bueno, pues yo siempre lamentaré no haberle podido conocer en persona, pero que estoy convencido de alguna manera o de otra que acabaré viendo seguro material suyo, cómo jugaba, cómo era en el día a día, cómo era como persona. Estoy convencido. Y ya no solo para mí, sino para mis hijos y los hijos de sus hijos, y que el rayismo nunca olvide que este Rayo estuvo hecho de trabajadores, de gente que sintió el club y que lo hizo cada día más grande. Y tanto, y tanto. Muy bien, Nacho, pues simplemente recordamos a nuestros oyentes el tema de la votación para el MVP Red Piso en el partido del Real Madrid de ayer en el Bernabéu, y que en unos días conoceremos a la ganadora o al ganador de la camiseta también del mes de enero, o sea que estamos ya metidos en el mes de febrero. Fíjate cómo pasa el tiempo, ¿eh? Sí, pero por precisar, que nadie nos vote por el MVP Red Piso de Díaz, que sea Díaz de Mera Escudero, porque ese comentario queda eliminado inmediatamente, ¿vale? Vale. Entonces, creo que solo los del Madrid van a votar. Pueden votar la gente por Twitter y por Insta, a través de Pasión por el Rayo, para la camiseta del mes de febrero, y vamos a peinar los comentarios que nos dejasteis todos en el mes de enero, para ver quién ha sido el MVP del mes de enero, y entregar esa camiseta con esa franja roja, que ahora que ya casi llega el mes de la Conference, que es el mes de marzo, nos queda un mesecito, ya lo dices tú, cómo pasa el tiempo, pues ¿por qué no poder estrenar esa camiseta con esa franja roja bonita
por la Conference League y quién sabe si poder presumir de que, oye, que estamos en unos cuartos de final. Y nada, que se va confirmando que el Rayo esta jornada va a terminar en descenso. 3-1 para el Mallorca. De momento falta un cuarto de hora. Que no nos asusten las circunstancias, quedan 16 jornadas y el próximo partido Vallecas tiene que ser una caldera, victoria contra el Oviedo y se nos olvida todo. Un placer, Nacho, como siempre. Buenas noches. El placer siempre es mío. Un abrazo para todos. Y me alegro que hayas disfrutado de este lunes de rayismo. Más, hay que hacer más lunes. El próximo lunes hay que hacer otro clave de franja y sacar otro documental, no sé si de Willy, de Cota, puede ser Cota. Venga, vale. Un buen tema. Un abrazo para todos. Cuídate, buenas noches. Si quieres la camiseta del Rayo Vallecano, las oficinas de Red Piso Palomeras en Sánchez la Gavia y Villa de Vallecas junto a Pasión por el Rayo te la regalan. Síguenos en Twitter e Instagram y juega con nosotros y durante 9 meses regalaremos una camiseta oficial para que vistas la franja. Red Piso Palomeras en Sánchez la Gavia y Villa de Vallecas te regalan la camiseta oficial del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo. ¡Viste la franja! Resultados y clasificaciones en Enclave de Franja. Pues yo diría que 20 minutos, ¿no? Para alcanzar las 11 de la noche. 20 minutos para hacer casi 2 horas de programa otra vez. No está mal, hablando del Rayo. Y después de una derrota. Bueno, pues no pasa nada. Y sin tener protagonista del primer equipo, que hoy no lo hemos tenido, aunque hemos escuchado a 2 de ellos en la presentación del vídeo de Willy. Pues nada, aquí estamos, aquí seguimos en directo, en la radio. Vamos con los resultados de la jornada en Primera División, la número 22, con estos marcadores: Español 1, Alavés 2, Oviedo 1, Girona 0, Osasuna 2, Villarreal 2, Levante 0, Atlético de Madrid 0, Elche 1, Barcelona 3, Real Madrid 2, Rayo Vallecano 1, Betis 2, Valencia 1, Getafe 0, Celta 0, Athletic 1, Real Sociedad 1, en juego en Son Moix, a falta de 10 minutos para que acabe aquello, Mallorca 3, Sevilla 1. La clasificación: Barcelona 55, Real Madrid 54, Atlético de Madrid 45, Villarreal 42, Betis 35, Español 34. El Rayo 18º con 22 en puestos de descenso ahora mismo. No pasa nada, no pasa nada. Próxima jornada, la número 23, con estos emparejamientos: Celta Osasuna, Rayo Oviedo, el sábado a las 2 de la tarde en el estadio de Vallecas, que esperemos sea una auténtica caldera para llevar a los nuestros fuera de esos puestos de descenso. Y seguimos con la jornada: Barcelona-Mallorca, Sevilla-Girona, Real Sociedad Elche, Alavés Getafe, Athletic Levante, Atlético de Madrid Betis, Valencia Real Madrid y Villarreal Español. En la segunda red masculina, jornada 21 ya de Liga: Rayo Majadahonda 2, Las Palmas B 2, Fuenlabrada 0, Conquense 1, Ilicitano 2, Real Madrid C 0, Navalcarnero 0, Sanse 2, Alcalá 3, Colonia Moscardo 0, Socuéllamos 2, Getafe B 1, Tenerife B 2, Intercity 0, Quintanar del Rey 2, Orihuela 0, Coria 3, Rayo B 2. Aplazado el Tenerife Rayo de hace unas jornadas, también se disputó en esta semana: Tenerife B 2, Rayo B 1. Y después de estos marcadores, la clasificación encabezada por el Rayo Majadahonda con 45 puntos, a continuación el Sanse, que tiene 40, el Coria, que tiene 36, el Getafe B con 35, Tenerife B con 33, el Rayo es 13º, el Rayo B con 26 puntos. El equipo ahora mismo está en puesto de play-out, como decía Nacho Herrero, un punto sobre el descenso directo y a 7 del play-off de ascenso, cada vez más lejos ahí, pero hay que pensar ya en salir de la quema. La próxima jornada: Colonia Moscardo Fuenlabrada, Conquense Rayo B, Sanse Ilicitano, Getafe B Quintanar del Rey, Intercity Alcalá, Tenerife B Navalcarnero, Las Palmas B Coria, Orihuela Socuéllamos y Real Madrid C Rayo Majadahonda. En la segunda red femenina,
el Elche Samper aplazado por alerta meteorológica, y estos marcadores: Baleares 3, Español B 1, Levante B 1, Huesca 0, Real Unión Tenerife 3, Ona San Adrià 1, Zaragoza 2, AEM 1, Futbolellas 1, Argual 2, y el marcador que nos ha hecho felices este fin de semana: Rayo Femenino 1, Dinamo Guadalajara 0. Zaragoza líder con 39, Real Unión Tenerife segundo con 36, el Rayo sale de los puestos de descenso con 11 puntos, 2 por encima de la salvación. Bien. Y la próxima jornada con estos partidos son: San Adrià Rayo Femenino, AEM B Levante B, Huesca Elche, Dinamo Guadalajara Futbolellas, Argual Baleares, Samper Real Unión Tenerife, Español B Zaragoza. Y en la división de honor juvenil se jugaron los octavos de final de la Copa del Rey con estos partidos: Athletic 1, Alavés 0, Real Madrid 1, Mallorca 0, Deportivo de La Coruña 4, Rayo 1, Celta 4, Atlético de Madrid 3, Valencia 1, Barcelona 1, 3-4 ganaron los culés en los penaltis, Betis 5, Granada 3, Leganés 1, Tenerife 1, 6-7 ganó el Tenerife también en la tanda de penaltis, Las Palmas 1, Levante 0, es decir, ganaron todos los locales salvo el Barcelona y el Tenerife, que tuvieron que llegar a los penaltis para llevarse la eliminatoria. Y volviendo a la competición del día a día, a la Liga, la jornada 18 con estos marcadores: Diocesano 1, Ciudad Alcobendas 0, Unión Adarve 1, Getafe 0, Unionistas 0, Real Madrid 3, Atlético de Madrid 2, Leganés 0, Burgos 1, Valladolid 3, Las Rozas 2, Sporting Hortaleza 2, Tribal Valderas 0, La Cruz Villanovense 0 y Rayo 1, Badajoz 1. Con estos resultados, el Real Madrid sigue líder con 49, el Atlético de Madrid segundo con 42, tercero es el Rayo Vallecano con 37, cuarto el Adarve con 31. Y la próxima jornada, que será la número 19, con estos partidos: Leganés Las Rozas, Badajoz Burgos, Real Madrid Colegio Diocesano, Rayo Ciudad Alcobendas Unión Adarve, Sporting Hortaleza Rayo Vallecano, La Cruz Villanovense Atlético de Madrid, Getafe Tribal Valderas y Real Valladolid Unionistas. Y de esta manera, y recordando que el Mallorca está venciendo al Sevilla en Son Moix ya en el tramo final de partido por 3-1, lo que hace que el Rayo caiga a puestos de descenso, decimos tranquilidad, nosotros nos despedimos. No, hombre, tampoco soy Gandalf el Blanco, ¿no? O sea que yo creo que lo que quería de mis jugadores es lo que estoy viendo, que es compromiso, es actitud, es mentalidad, es saber que tenemos muy claro que para ganar cada partido no nos vale solo con la calidad, sino que aquí el esfuerzo que han demostrado hoy y las ganas va a tener que ser constante, y vamos a trabajar en esa constancia, que es lo que necesitamos: constancia en el rendimiento, constancia en la mentalidad, en la ambición, en la actitud, ser muy constante, porque esto es el Real Madrid y nosotros para ganar al Rayo Vallecano necesitamos hacer más que el resto de equipos de la Liga, igual que cuando vamos a Villarreal o iremos a Valencia, y seguro que el Valencia pues jugará contra el Real Madrid el partido del año en su casa, y nosotros para ganarlos pues vamos a tener que hacer un grandísimo partido. Despedimos a Gandalf, ¿qué os parece? Bueno, solo espero que el Oviedo no haga el partido del año o del siglo o de la historia en Vallecas, y que el Rayo consiga la victoria, se lleve los 3 puntos el sábado y volvamos a tener tranquilidad por aquí, volvamos a ver las cosas de otra manera, porque los resultados siguen sin llegar, porque el equipo no juega mal como para perder los partidos que está perdiendo, pero hay que conseguir los resultados, ya no queda vuelta de hoja, no queda otra. Empezábamos a las 9 de la noche, empezábamos hablando de ese partido en el Bernabéu con Fran Ocaña, con nuestro compañero, ahora en otras lides, ahora en otras historias, siguiendo la actualidad del Real Madrid, hace años compartiendo conmigo
pues esos partidos del Rayo B, esos partidos de la cantera del Rayo Vallecano, del juvenil y también del primer equipo en Copa hace ya unos cuantos años, y hoy pues le hemos saludado y hemos hablado de esa victoria del Real Madrid ante el Rayo por 2-1. También hemos analizado el partido y hemos escuchado a los dos protagonistas que hablaron, al técnico del Real Madrid, decir lo que ha dicho, y al técnico del Rayo, que también ha dicho pues lo que habéis escuchado, ¿no? Que él no quiere mediocridades, que él lo que quiere es ganar y que estaba muy fastidiado por la derrota. Hemos tenido, como siempre, la columna de opinión, los resultados y clasificaciones de los equipos más importantes de la franja, y hemos estado presentes en la presentación de ese documental, esa cinta, ese vídeo, esa historia sobre Willy, que es totalmente recomendable y en la que, bueno, pues han estado algunos protagonistas que también han pasado por el programa de hoy. Y por supuesto lo hemos analizado absolutamente todo con Nacho Herrero. Nos ha dado para casi 2 horas de programa. Nos van a faltar 10 minutillos para alcanzar las 2 horas. Ha sido un placer por mi parte estar con vosotros un lunes más aquí en Clave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio, haciendo lo que más nos gusta cada lunes desde las 9 en punto de la noche, hablando del Rayo Vallecano, y esperemos que la semana que viene, que el lunes que viene, vengamos con buenas noticias de todos los equipos, y que podamos tener una sonrisa de oreja a oreja como la que hemos tenido en esa presentación de ese documental que tanto nos gusta. Gracias por estar al otro lado. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda. Ha sido un placer estar con vosotros un lunes más. Cuidaros ahí fuera. Buenas noches.